La inflación mayorista o el PPI se descontrola y vemos un aumento en esa inflación más de lo esperado, lo cual no es muy buena noticia. También tenemos diferentes expectativas gracias a lo que puede estar pasando con la guerra, cómo eso puede afectar el mercado y al petróleo, las tasas de interés y diferentes noticias sobre ChargePoint y diferentes compañías. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, considera suscribirte y darle like. Vayamos a mi computadora y empecemos con todas estas noticias que tenemos por hablar el día de hoy, bastante importantes para nosotros como inversionistas. Para empezar, el Dow Jones está abajo el día de hoy, se encuentra 0.07% abajo, el S&P 500 se encuentra arriba 0.02%, casi plano, y el Nasdaq se encuentra arriba 0.30%. Podemos ver que el S&P 500 hoy se encuentra a la baja después de las noticias de la inflación mayorista. La inflación mayorista subió un 0.5% en septiembre, más de lo esperado. El índice de precios al productor, que mide los costos de productos terminados que pagan los productores, aumentó 0.5% en el mes frente a la estimación del Dow Jones de un aumento del 0.3%, informó el miércoles el Departamento de Trabajo. Eso fue menos que el aumento del 0.7% de agosto, pero fue más de lo esperado para este mes. Excluyendo alimentos y energía, el IPP o el PPI subyacente subió un 0.3% frente al 0.2% previsto. Excluyendo alimentos y energía y servicios comerciales, el índice subió un 0.2% en línea con las estimaciones, lo que quiere decir que los servicios comerciales puede ser los que estén liderando esta gran subida. Las presiones inflacionarias provinieron principalmente de los bienes de demanda final, que aumentaron un 0.9% mensual, mientras que los servicios aumentaron un 0.3%. Gran parte del aumento de los precios de los bienes provino de la gasolina, que subió 5.4%, mientras que los precios de la alimentación registraron un aumento de 0.9% nada más. Los precios de la energía aumentaron en general un 3.3%. Los bienes básicos, excluyendo alimentos y energía, aumentaron solo un 0.1%, un reflejo de la normalización de la cadena de suministro, lo que quiere decir que la gran parte de la inflación está viniendo también gracias a los precios de la gasolina, que sabemos que es el principal factor en hacer que la inflación aumente. Año tras año, el PPI general aumentó un 2.2%, al mayor movimiento desde abril. El ritmo de 12 meses se había desacelerado hasta un mínimo de 0.2% en junio, pero ha ido aumentando desde entonces. En cualquier caso, los inversionistas tendrán que ser pacientes. Reducir significativamente la inflación desde los máximos del año pasado fue un desafío. Bajarla al nivel objetivo del 2% de la Reserva Federal es otro. Es decir, otro desafío. Pero aunque la inflación se encuentra ahorita como está, no quiere decir que, como ellos dicen o como hace ver el artículo, de que la inflación bajó. No, la inflación no bajó. La inflación sigue subiendo, sigue habiendo inflación año tras año, mes a mes. Pero el porcentaje de inflación que aumenta es lo que se encuentra nivelándose en el momento. Pero leí un artículo el día de ayer el cual decía que la inflación como tal desde el 2020 se encuentra arriba un 20% aproximadamente. Es decir, que los precios de los huevos que compran los día a día, el queso, el jamón, el pan y demás, tienen un aumento de más del 20% desde el 2020. Lo preocupante no es solamente eso. Lo más preocupante es que los ingresos de todos los trabajadores no han aumentado un 20%, al igual que el resto de las cosas que son consumos básicos para nosotros los humanos. La Reserva Federal tiene como objetivo una inflación anual del 2%, pero no espera llegar allí hasta dentro de varios años. Los precios del mercado indican que es probable que el Banco Central haya terminado de subir la tasa de este ciclo, a pesar de que los funcionarios tienen previsto un aumento más antes de fin de año, como lo hablamos en el video de cuando Jerome Powell tuvo la última reunión. Para la próxima reunión, que es el 1 de noviembre, se espera un 91.4% de probabilidad de que Jerome Powell y la Fed no aumenten las tasas de interés. Nos va a tocar esperar y ver, pero dependiendo también, eso también depende de los reportes económicos que veamos para este mes de octubre. Ahora, los legisladores apuntan a las tasas de interés y tarifas de las tarjetas de crédito mientras la deuda de los titulares de tarjetas supera el billón de dólares, es decir, está más alto que 1.000 millones de dólares. La deuda de tarjeta de crédito superó 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre del 2023 por primera vez en la historia. La tasa de interés promedio para todos los titulares de tarjetas saltó a más de 21% en agosto, la más alta registrada. Algunas tarjetas en particular, las
de tiendas minoristas cobran más del 30%. Es por eso que, aunque no tenga nada que ver lo que voy a decir, las tarjetas de crédito de algunas tiendas minoristas no todas son buenas y es por eso que yo siempre recomiendo que hagan un buen estudio antes de aplicar a ellas, porque en realidad por el poquito descuento que te dan el día que te la sacas, no siempre vale la pena tenerla. Pero aparte de eso, la deuda de las tarjetas de crédito está bastante elevada, muy elevada en comparación con la historia. Y eso yo no creo que eso pare prontamente. Y mucho más ahora que comenzaron también con el tema de los pagos de los préstamos estudiantiles que habían estado en pausa. Ya sabemos que la gran mayoría de los prestamistas de préstamos estudiantiles ahora también tienen préstamos o deudas en las tarjetas de crédito. Y hoy en día, como les vengo diciendo, vemos que las cosas han aumentado un 20, un 30%, los productos básicos del día a día, pero los ingresos no tanto. ¿De dónde creen que las personas están sacando el dinero para poder cubrir ese 20-30%? De las tarjetas de crédito. No tiene ninguna otra explicación. Y eso no es bueno para nosotros como consumidores porque la deuda está bastante elevada y eso es preocupante para la economía. Ahora, por otra parte, los precios del petróleo podrían aumentar si Irán entra en la guerra, dice el director ejecutivo de Pioneer Neutral Resources. Sabemos que normalmente cuando hay una guerra en cualquier parte del mundo, el petróleo se ve afectado, el precio del petróleo suele aumentar, lo cual podría traer un poco más de inflación para los Estados Unidos y eso fue lo que también trajo mucha inflación durante la guerra de Ucrania y Rusia. Pero acá es un poco diferente porque los que están en guerra en el momento, que son Israel y Palestina, no son productores principales de petróleo, pero Irán sí. Y sabemos que Irán son aquellos que están apoyando a Palestina, como dice aquí. Si Irán entra en guerra, obviamente veremos precios de petróleo mucho más altos. Irán es un importante productor de petróleo y un respaldo clave del Hamas, el grupo islamista palestino designado por Estados Unidos como organización terrorista. Un conflicto más amplio podría representar una gran amenaza para los suministros mundiales de crudo que han sido reportados por Arabia Saudita y Rusia en los últimos meses. Y eso es algo para tener en cuenta. Acá podemos ver el precio del petróleo, cómo se encuentra en el momento. En el último mes ha tenido una gran caída, después de haber estado en el punto más elevado, ha tenido una caída significativa, pero eso puede cambiar así de la noche a la mañana si Irán termina entrando a la guerra. Por otro lado, vamos a empezar a hablar de las compañías. La primera compañía que quiero hablar es ChargePoint. ChargePoint, como ustedes saben, es esta compañía de cargadores de vehículos eléctricos que ven en las calles hoy en día. La acción ha caído hoy un 12.36%, precisamente porque cae después de que el operador, es decir, ChargePoint, anuncia un aumento de 232 millones de dólares y ese aumento es vendiendo acciones. ChargePoint dijo que en un comunicado que un grupo de inversionistas institucionales acordó comprar 175 millones de dólares en acciones de nueva emisión, es decir, que están devaluando a sus inversionistas. La compañía también reveló que ha recaudado 57 millones de dólares durante el trimestre fiscal actual a través de su actual servicio de oferta de acciones en el mercado para un total de 232 millones de dólares en los nuevos fondos. Este aumento y una extra línea de crédito renovable de 150 millones de dólares recientemente anunciada son consistentes con nuestra estrategia de capital anunciada para reforzar nuestro balance y también me imagino que para invertir en su compañía. Pero hay que tener en cuenta que ChargePoint, aunque sin duda alguna ha tenido un excelente crecimiento año tras año y trimestre tras trimestre, es una compañía la cual hoy en día no genera ganancias, sino más pérdidas que antes. Y algo que a mí me preocupa de esta compañía, y lo dije cuando Tesla anunció, es que las grandes compañías de vehículos como Ford y demás que se han estado juntando con Tesla, que ahora los vehículos de esas compañías que no son Tesla van a tener el mismo conector que Tesla para poder utilizar sus cargadores. Eso afecta a este tipo de compañías, porque recuerden que he hablado varias veces sobre un video que hizo Marques Brownlee, el youtuber de tecnología, el que hizo un recorrido en auto con un Tesla, con un Ford Mach-E, que es el vehículo eléctrico de Ford, y también con un vehículo de gasolina. Y el problema con el Ford Mach-E era básicamente las estaciones de carga, la cual no todas funcionaban, el sistema de carga que tenía el vehículo como tal no le decía cuál funcionaba y cuál no, y eso no pasó con Tesla. El vehículo de Tesla tiene una pantalla al cual te explica perfectamente dónde te tienes que parar y si funciona o no la estación en la que estás yendo. Y con el Ford Mach-E no fue así. El Ford Mach-E utilizaba cargas como ChargePoint y las otras competencias, pero al momento de Tesla entrar en esto le trae muchísima competencia y presión a este tipo de compañías porque no es ningún secreto de que Tesla tiene el mejor sistema de carga que hemos estado viendo en los vehículos eléctricos y
cómo se ha estado expandiendo a nivel mundial. Sin duda alguna, esto afecta a esta compañía bastante por eso. Luego, de otras compañías, el Banco de Inglaterra advierte que las valoraciones de las acciones tecnológicas estadounidenses pueden estar fuera de control. Dado el impacto de las tasas de interés más altas y las incertidumbres asociadas con la inflación y el crecimiento, algunas valoraciones de activos riesgosos parecen estar al límite. Las valoraciones exageradas de los activos de riesgo aumentan la probabilidad de una mayor corrección de los precios si se materializan los riesgos a la baja para el crecimiento. Sin duda alguna, esta no es la primera vez que el Banco Central advierte sobre las valoraciones, pero como regla general, las autoridades prefieren no ofrecer una opinión sobre ningún precio de mercado en específico. Y no tienen que ofrecerlo, lo podemos ver en dos compañías simples, aunque son la gran mayoría de las compañías tecnológicas, las cuales se han recuperado bastante bien después de la gran caída que vieron el año pasado. Y algunas ya se encuentran, en mi opinión, un poco elevadas. Podemos ver Nvidia, que se encuentra en $163 por acción. Vemos que en el último año ha tenido una excelente recuperación, una excelente subida. En octubre del año pasado estaba en $112 y hoy se encuentra en 463. Tiene una capitalización de mercado de 1.14 trillones de dólares y un PI bastante elevado de 112 en el momento. Y vemos que el PI se encuentra a la alza, como podemos ver en este gráfico, desde el 2010. Y aunque aquí se estuvo manteniendo bastante, desde el 2022 para acá ha estado bastante disparado. Por otro lado, tenemos a una más popular, Apple. Apple se encuentra en $178 y con la caída que ha tenido en estas últimas semanas, aún con esa caída, que no es tan significativa, pero es una caída, es una compañía de 2.79 trillones de dólares. Tengamos en cuenta que llegó a ser una compañía de 3 trillones, ya está en 2.80 trillones, con un PI de 30.01. Yo invierto en Apple desde hace mucho tiempo y les tengo que decir que obviamente esto es un PI bastante elevado y lo podemos ver acá. Vemos que está a la alza. Sí, ciertamente en el 2020, gracias a la pandemia y demás, la compañía se disparó y eso ya lo sabemos. Se vieron bastante beneficiados, el PI llegó a estar bastante elevado. Pero un PI de Apple solía ser, cuando yo comencé a invertir por acá por el 2017, entre 15, 16, como mucho un 20, un 22, pero ya está en 30, bastante elevado, y eso es lo que está hablando el Banco de Inglaterra, diciendo que las compañías de tecnología se encuentran un poco sobrevaloradas en este momento. Ya depende de cada uno de nosotros si pensamos igual o no, pero es algo para tomar en cuenta. Ahora, el día de mañana vamos a ver el Consumer Price Index o el reporte correcto, el reporte de la inflación completa, bastante importante. Recuerden que yo voy a estar viajando mañana, pero en caso tal de que sí tenga internet, voy a montar un pequeño video o así sea un short, un TikTok o lo que sea de el reporte de inflación. Déjame saber abajo haciendo comentarios qué opinas sobre todas estas noticias, cuál es la que más te interesó y cuál es la que más te tiene preocupado en el momento. Por acá te dejo un video sobre las 5 compañías que tengo en mi watchlist y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias, hasta la próxima.